martes 26 de marzo de 2019, una gran controversia se ha generado porque el compañero presidente López Obrador solicitó disculpas al gobierno de España, a la monarquía española, y un sector francamente muy ignorantes plantean que eso ya pasó. A ver, la historia es viva y los agravios están ahí presentes. Cuando se llevaban a cabo guerras de conquista, había toda una justificación, había una validación, era moralmente inclusive correcto. Llegaron a discutir si los pueblos originarios y los indígenas tenían alma o no, si eran seres humanos o no. Hicieron una estructura social clasista brutal, quemaron vivos aquí en la Alameda, en lo que era la Pinacoteca. Ahí está la placa que establece que ahí se hacía el quemadero de hombres y mujeres que se resistían a aceptar la imposición de una religión que les era ajena y que defendían la propia, o que defendían su visión o su idioma, o su raíz, sus culturas, su visión de la vida. Se les aperreaba, que te echaban a perros salvajes para que te devoraran vivo. Algunas lindezas de esas hicieron, un genocidio en realidad disfrazado de guerra de conquista, 300 años de esclavitud, de sometimiento del ser humano por otro ser humano que se creía superior, y con toda la herencia de esta estructura racista brutal que se dio en la época de la colonia. Es perfectamente válido plantearle a la monarquía española que se disculpe. Hay países de diferentes lugares de Europa, por ejemplo, que han emitido disculpas hacia pueblos de África o de Asia por los crímenes cometidos, por los genocidios, por las torturas, por los saqueos que se llevaron a cabo. Y son historias vivas. No es un problema de generar conflicto, sino es un planteamiento político que busca sentar una base de reconocimiento de cosas incorrectas pasadas para corregir hacia adelante, porque si las guerras de conquista están bien, y el racismo está bien, y el quemar vivas a las personas es correcto, y el aperrearlas es adecuado, y por el color de piel considerar que son inferiores son visiones correctas, pues se seguirán reproduciendo, seguirán siendo una permanente en la conquista de los pueblos y en el avasallamiento de las naciones. Y me parece que en pleno siglo XXI debemos darle vuelta a la hoja. Pues claro que Estados Unidos debe por ejemplo, también no solo una disculpa, sino deben tomar medidas para de alguna manera paliar el daño del 60% del territorio que nos robaron. Pongo otro ejemplo aparentemente aislado. La noche previa a su liberación, el gran revolucionario Ricardo Flores Magón fue asesinado en una cárcel en Estados Unidos, en Leavenworth. Todas esas cosas, por supuesto que deben revisarse, por supuesto que tiene que haber reconocimientos, por supuesto que este tipo de reconocimientos hermana a los pueblos y supera diferencias y dificultades políticas del momento actuales que tienen aplicación concreta en el momento que vivimos. Cuando vino, cierro con eso, el presidente de la monarquía española, que no lo eligió el pueblo de España, a presionar al compañero presidente para que reconociera a un títere del imperialismo yanqui en Venezuela, el compañero presidente le respondió con un ejemplo vivo de la historia, porque nada menos que a quien desconocieron en su momento en el siglo XIX fue al gran Benito Juárez García. La historia es todo el tiempo historia viva, todo el tiempo plantea una revisión, plantea un replanteamiento, valga la aparente redundancia, que hace una valoración en base a los valores, a la visión, al análisis del momento. Cuando el compañero presidente se planta y dice: monarquía española, aquí hay una serie de agravios y debería emitirse una disculpa pública, él, con el ejemplo, acaba de dar una disculpa. Él no lo hizo. El gobierno usurpador asesinó a 2 jóvenes del TEC de Monterrey, los hizo pasar por narcotraficantes, y a nombre del Estado mexicano emite una disculpa porque es un agravio grave. No tiene que ver con lo reciente, entre comillas, sino tiene que ver con un reconocimiento que haga que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder. Me parece que es política, ética, moral,
hasta económicamente correcto el planteamiento, y quienes se desgarran las vestiduras y se ponen de tapetes de la monarquía se olvidan que la monarquía es una antiguaya, que es una institución medieval que debería desaparecer porque considera que esos son hijos directamente de descendencia divina y que tienen sangre azul y que solo por eso debemos mantenerlos y ellos no dan golpe en ningún sentido. Aquí se quejan de los políticos y los privilegios y les parece admirable que haya una monarquía en pleno siglo XXI en España. Ese es otro tema, ciertamente, pero de que nos deben algunas disculpas. Hay una listita larga de agravios en contra de nuestro pueblo y esas disculpas deberían ser presentadas.